Muy bien, y con ese entendido de la grabación que ya está activa, vamos a dar comienzo a esta presentación que Fabiola tan amorosamente enseguida dijo sí. Presentarnos de alguna manera. Acá en el rótulo yo tengo lo de ICF Argentina, yo soy Sandra Merlo, no me llamo ICF Argentina. Y me he formado también como supervisora, y juntas con Clara empezamos a crear este ciclo para hacer visible la supervisión, y hemos estado invitando permanentemente a personas que nos cuenten sus experiencias como supervisora, y hoy tengo el agrado de contar que se suma Laura Franco, así que muchísimas gracias Laura. Laura también es PCC, es supervisora, miembro de ICF, y agradezco muchísimo que estés ahí conteniéndonos, y para el año que viene a ver qué nuevas ideas traemos al mundo de la supervisión. Con mucho gusto. Gracias, Sandra. Bueno, un placer, Laura. Y fundamentalmente también decirles que agradecemos mucho el espacio que nos brinda ICF Argentina, el capítulo argentino, desde su presidenta, Debbie, hasta la vicepresidenta, Pat, y todos los que compartimos ese espacio, esa comisión, en la que cuando nos reunimos desde el voluntariado, lo que queremos es lo mejor para nuestra profesión, y también promover espacios para que sigamos creciendo, aprendiendo, y sobre todo acompañándonos. Así que un placer. Y para darle la bienvenida a Fabiola, voy a contar algo. Fabiola tiene, hola Ignacio, ¿cómo estás? Fabiola tiene una hoja de vida extensa. Se te ve muy joven, Fabiola, así que se ve que te has preparado mucho. Fabiola nació en Ecuador. Actualmente vive en Santiago de Chile. Es coach profesional, mentor coach y supervisora de coaching, con una trayectoria de más de 15 años. Sus enfoques profesionales son el coaching de liderazgo, el aprendizaje transformacional, la diversidad de géneros, migración, sesgos culturales, entre otros. Desde 2013 a la actualidad, Fabiola ha contribuido como voluntaria en roles de liderazgo para Chile, Latinoamérica y el Caribe, siendo presidenta y vicepresidenta del directorio del capítulo Chile de ICF entre los años 2013 y 2017. ¿Es así, Fabiola? Es. Bien. Fundadora de Coaching Lab Chile, Fabiola acompaña a sus clientes en sus procesos de transformación y aprendizajes. Como recién dije, su hoja de vida muestra a una mujer comprometida acompañándolos, y actualmente también es mentora coach en el programa de coaching de la Universidad de Madison, Wisconsin. Wisconsin al lado de Michigan. Michigan. Y lo que me impactó, y esto es algo mío, porque en esto de que nos estamos conociendo, que es un placer conocerte, Fabiola, aparte que ya Clara me había contado mucho sobre ti, y el título que has elegido para este webinar, Fabiola nos contó que es bordadora de sashiko. Sashiko es un bordado ancestral japonés. Cuando me lo contó, me envió una muestra de su arte, una de sus últimas obras, y fue tan el impacto, tan agradable ver, que enseguida fui a ver, porque a mi edad es la primera vez que escucho ese nombre, y los invito a todos y a todas que después googleen sashiko, bordado ancestral japonés, porque habla de un bordado que utilizó la clase trabajadora hace muchos siglos y que les permitía hacer sus ropas más resistentes y prácticas. Es todo un arte. En ese momento la tela era un bien muy preciado, y este bordado les permitía reparar. Y cuando yo vi esto, y leyendo lo que hace Fabiola, me pregunto cuánto de tu arte pones también en tu rol como coach y como supervisora de coaching. Así que no hablo más, un placer, Fabiola, todo este espacio es tuyo, y bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias también, Laura, por permitirme compartir con ustedes
una visión complementaria a las otras visiones que han ofrecido colegas en relación a la supervisión. Cuando estuvimos conversando con Clara y me pidió mandar mi currículum, me di cuenta que había dejado fuera algo que era muy vital para mí, que tiene que ver con que cuando nosotros hacemos una reseña formal de quiénes somos, en ocasiones perdemos de vista ciertas partes que consideramos que para nosotros no van a ser relevantes. Sin embargo, como este es un espacio de supervisión y por lo tanto vamos a hablar sobre el vínculo en la supervisión, necesito mostrarme completa, con todas mis facetas. Y esas facetas incluyen, por supuesto, no solamente lo que hago de forma artística ahora, sino también el hecho de que durante muchos tiempos me dediqué a la ilustración. Y el sashiko en particular tiene una característica maravillosa que es que siempre se puede reparar, siempre estamos creando algo nuevo y es de alguna forma una manera de evocar la naturaleza, de trabajar a veces con los mínimos recursos, pero siempre con el deseo de generar algo bello. Y yo creo que eso es parte de mi filosofía profesional. Así que entiendo que estamos hoy día en un grupo que voy a aprovechar a mirarlos en galería, que son la mayor parte, entiendo, de Argentina. Si no es así, por favor, avísenme. Y sí me gustaría empezar generando un vínculo con ustedes, ¿sí? Todos nosotros los que estamos aquí, de alguna manera, partimos diciéndole a algo que sí. Así que voy a empezar a poner la presentación para que juntos vayamos mirando aquello que le dijimos que sí. Bien. Como somos un grupo manejable en términos de facilitación, yo les propongo, si ustedes están de acuerdo, que compartamos libremente qué los motivó a elegir ser coaches. Entiendo que algunos de ustedes pueden tener más experiencia, otros menos experiencia, pero si pueden identificar algo en particular que a juicio de ustedes fue lo que gatilló y que los motivó a ser coaches y que quieran compartirlo, los invito a hacerlo. Comparto. Dale. Fueron dos cosas. Primero, la experiencia en un entrenamiento de haber sido, digamos, entrenada y después coachee de un coach. Yo venía de un proceso, de una transformación muy grande en mi vida, estaba en plena crisis, mucho tiempo de terapia, sabía por qué estaba como estaba, pero no podía salir de este lugar. Entonces, este entrenamiento y luego las sesiones que tuve con esta coach, es como que en muy poquito tiempo logré todo lo que en años de terapia estaba rumiando y no salía del estancamiento. Okay. Y después, esto tengo claro esto de verla delante mío en ese entrenamiento y decir, era Graciela Rossi, capaz que algunos argentinos la conocen porque fue una de las pioneras del coaching también, es decir, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer lo que ella hace, ¿no? Fueron como juntas, pero en el mismo proceso lo que me llevó a, digamos, a entrar a estudiar coaching hace 20, casi 17 años atrás, donde todavía ni siquiera sabía a qué me metía, ¿no? Pero yo creo que solo te pasó fue a ti. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más quisiera compartir? Puedo compartir. Adelante. Aprovecho para saludarte, Fabiola. Bueno, a mí que en realidad, en síntesis, lo que me motivó es acompañar el desarrollo de las personas, y el disparador fue el libro de Leonardo Walk, El arte de soplar las brasas. Cuando él describe al coach como un soplador de brasas, como un alquimista, bueno, me enamoré totalmente del coaching. Yo vengo de la docencia, o sea que de alguna manera tiene una continuidad, un hilo conductor, estar al servicio del crecimiento de las personas.
Bueno, y fue un proceso de formación que primero me transformó a mí. Esa fue la noticia. Y empecé por los demás, pero no, no era así la cosa. Y después estar más preparada para acompañar a los demás, pero después de haber hecho mi proceso personal. Y soy una Fíjense, enamorada del coaching. esto quiero recalcar porque cuando nosotros elegimos un camino como el ser coach, tiene muchas veces directamente que ver con el vínculo que generamos con alguien que de alguna manera gatilló en nosotros un proceso de transformación. Es decir, el coaching en sí mismo es un camino. Quienes lo recorremos es quienes le damos vida a ese camino. La gran mayoría de personas a las que yo les hago esta pregunta responden precisamente como algo pasó primero en mí y después lo compartí con otros. O estaba en un lugar y de pronto dije, eso que hace esa persona es lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, si bien el coaching como profesión ya tiene bastantes años, yo te diría que estamos alrededor de cumplir 40, 45 años, si no 50, primero como disciplina y después ya como una rama más profesional, no deja de ser, al igual que otras disciplinas, una disciplina donde la herramienta somos nosotros mismos. Y es por eso que es tan relevante y significativo darnos tiempo y un espacio para mirar esa herramienta y mirarnos a nosotros. Uno de esos caminos es el camino de la supervisión. La supervisión nace también, nace para el coaching a partir de otras disciplinas en donde también hay procesos de acompañamiento. Disciplinas como por ejemplo la psicoterapia o la consejería, en algunos casos también en procesos de asistencia social. Y el propósito tiene que ver con que de alguna manera necesitamos abordar nuestra humanidad de forma permanente para que esta herramienta que somos nosotros esté lo más afinada posible para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes y potenciales clientes. Hoy día quiero compartir con ustedes una aproximación que tiene que ver con una de las formas en las que yo aprendí la supervisión. Yo la aprendí junto a Iram Sánchez Santos, que estuvo con ustedes en algunas semanas atrás, en Londres, y mi decisión de tomarla ya fue porque la gran mayoría de las corrientes de supervisión nacen en el Reino Unido. El foco que vamos a mirar hoy día, si bien es cierto, va a ser el foco del vínculo, no quiero dejar de poner algo de contexto para que podamos mirar cuáles son las distintas funciones que tiene el espacio de supervisión. Le comentaba a Sandra y a Laura, les comentaba a ambas que si bien es cierto no tuve el momento para estar en presencia en las otras charlas, sí me di el tiempo para revisarlas. Y todas coinciden en distintos puntos y todas ofrecen un punto de vista distinto, cosa que me parece bastante novedoso. Yo no voy a poner tanto énfasis en qué es la supervisión. Voy a poner más bien énfasis en las funciones que tiene la supervisión y me voy a detener en una en particular. La supervisión, y en esto les pido por favor que si necesitan interrumpirme para aclarar algo, lo veamos. Me interesa también escucharlos. En algunos momentos vamos a hacer algunos saltos para que podamos hacer esto también un vínculo creativo entre ustedes esta presentación y yo. ¿Y por qué lo digo así? Algunos de ustedes tendrán como profesión de origen dentro de la línea del coaching el coaching ontológico. Algunos no. Aquellos que nos formamos inicialmente como coaches ontológicos y que después le fuimos agregando otras capas,
hemos conocido algo de Heidegger, que fue uno de los filósofos alemanes que tiene esta visión del observador, de la persona como observador del mundo. A todo esto, uno de mis maestros en filosofía, que además habla alemán, me dice, la traducción es muy mala. No es el observador, es el habitante. Y la diferencia está en que el observador está en distancia, en cambio el habitante es parte del fenómeno que va sucediendo. Bien, pero una de las cosas que Heidegger hizo en una de sus charlas es hablar de cómo se relacionaba como un tercero en el arte la obra de arte. ¿En qué sentido? Él decía que la obra de arte, voy a dejar un segundito de compartir, él decía, la obra de arte nace del artista y tiene como interlocutor a quien la admira. Sin embargo, la obra de arte en sí se vuelve un tercero en la dinámica en que vamos a relacionarnos. Por lo tanto, cobra su propia vida. Cuando nosotros estamos en una conversación de coaching, en un proceso de coaching, de alguna manera, el proceso en sí cobra vida y tenemos un tercer interlocutor. Es lo que está pasando entre nosotros, es ese vínculo con este tercero, que es lo que genera finalmente una dinámica en la que nosotros confiamos plenamente en nuestro cliente y además nos vamos sorprendiendo con este ser nuevo que cada vez va surgiendo a partir de esta interacción entre los tres. Entonces, volviendo a la presentación, la voy a volver a compartir. Parte de lo que vamos a ver hoy día es cómo nosotros, dentro de la supervisión, no solamente vamos a evocar a este tercero, que viene a ser el proceso de coaching, sino también vamos a estar muy conscientes de los vínculos que vamos formando durante este proceso, tanto en el proceso de coaching como en el proceso de supervisión. Las funciones que tiene la supervisión desde esta perspectiva son tres. Una es mirar al coach como un profesional. Cuando yo les cuento que miramos al coach como un profesional, ¿cuáles serán las cosas que necesitamos tomar en cuenta en nosotros como profesionales de una disciplina? ¿Qué cosas se les ocurren que pueden ser partes fundamentales de esta área del coaching, cuando nosotros somos profesionales del coaching? Se me ocurre que al mirar al coach como un profesional, es mirarlo también de qué manera demuestra aquellos aprendizajes, sus maneras de acompañar. Me voy para ese lado. Absolutamente. Tiene que ver con de qué manera es profesional. Y tiene de alguna forma que ver con la base, con la estructura. Por lo tanto, está relacionado con la ética, con la calidad de los servicios que ofrece, con su profesionalismo, con su compromiso y su filosofía. ¿En qué sentido hablamos de la filosofía profesional? En que si bien nosotros podemos habernos formado en una metodología en particular, eso no necesariamente habla de quiénes somos nosotros como coaches. Nuestra filosofía tiene que ver con quién decido ser yo como coach, quién decido qué tipo de clientes son los que yo busco atender, qué cosas me mueven, qué cosas me motivan, ¿sí? ¿A qué cosas les voy a decir que sí? ¿Y a qué cosas o a qué tipo de compromisos les voy a decir que no? Entonces, tiene que ver con los dilemas éticos también. ¿De qué manera cuidamos? Y ahí ICF ofrece, por suerte, ya un contexto lo suficientemente trabajado como para tener nosotros una referencia. Hay otras referencias también, pero tiene que ver con de qué manera nosotros nos movemos profesionalmente como coaches. Hay una segunda parte que tiene que ver en las funciones de la supervisión, en que atendemos al coach como coach. ¿Qué cosas serán propias de esta parte?
Miren, y los animo a participar. Aquí no hay la respuesta perfecta ni nada, sino ¿qué cosas creen ustedes que es parte de atender al coach como coach? Escuchar qué cosas le pasan al coach en su trabajo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué más? Cuando nosotros tomamos la decisión de ser coaches, ¿qué nos diferencia a nosotros de otras áreas del acompañamiento? ¿Qué diferencia un coach de un consultor, de un facilitador? Me suena decir la parte como técnica, ¿no? El espacio de las competencias, el espacio de cómo llevo adelante una sesión, cómo genero los acuerdos, cómo genero los contextos, esto, el cómo, como coach entro en la práctica, en el hacer desde este ser que estoy siendo como profesional. A eso me suena. Suena como para eso, sí. Tiene que ver con las competencias, ¿sí? Tiene que ver con la metodología que utilizo, tiene que ver con qué tipo de experiencias estoy teniendo, tiene que ver con las herramientas que elijo, los ámbitos de acción en los que decido trabajar. Por ejemplo, si decido trabajar uno a uno o decido trabajar por grupos, ¿de qué manera todo eso también es parte de lo que nosotros observamos en la supervisión? Cuando digo observamos, no quiere decir que estamos juzgando en distancia. Esta es una de las cosas que pasa cuando nosotros heredamos palabras para una disciplina, al igual que cuando el coaching en el mundo anglosajón se tomó para el ámbito deportivo. Todavía nosotros como coaches profesionales a veces tenemos que explicar la diferencia, ¿sí? En el ámbito de la supervisión no tiene que ver con supervisar algo para que esté bien o mal. Tiene que ver con acompañar en una visión complementaria. Entonces, otras de las funciones de la supervisión es acompañar a mirar las competencias del coach, la metodología que está utilizando, el tipo de experiencia, o mejor dicho, los años de experiencia. Es distinto cuando estamos con un coach que tiene 3 años de experiencia a alguien que tiene 10 años de experiencia. Son otros los dilemas que podemos acompañar. Por otro lado, los ámbitos de acción, es decir, ¿soy coach de qué? De liderazgo, trabajo en equipo, soy coach de gestión, soy coach espiritual, soy coach de vida. Y por otro lado, las herramientas que seguimos adquiriendo como parte de nuestro aprendizaje continuo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos claros? ¿Vamos bien? Necesito así como un dedito para ver cómo andamos. Perfecto. Gracias. Ahora bien, hay una tercera parte, un tercer ámbito, o una tercera función para acompañar a los coaches, que es atender al coach como persona. ¿Sí? Ahora, esta separación de funciones es una separación básicamente metodológica, porque no hay manera de separar a la persona que es el coach de sus otros ámbitos. Es simplemente para que podamos tener ciertas distinciones en relación a cuáles son las cosas necesarias que necesitamos atender cuando nos miramos a nosotros y a la persona que somos como coach. Porque los coaches también necesitamos entender nuestras propias necesidades y limitaciones. Esta es una profesión en la que nuestra propia humanidad se pone al servicio de la humanidad de otros. Por lo tanto, requiere de cuidado. ¿Cuántas personas estamos ahora? Estamos participando. Están alrededor de 15 personas más o menos, Laura. Sí, 16 somos en total ahora. Ok. Podríamos hacer grupos de 4. Ya. Y lo que les quiero pedir es que, si quieren, le puedan tomar una foto. Van a tener un tiempo para compartir, ¿sí? Entre todos. Los animo a que todos
manejen el tiempo de tal manera de que nadie quede sin participar, respondiendo a esta pregunta: ¿cómo cuidas tu humanidad en el coaching? ¿Ok? ¿Estamos todos incluidos, Fabiola, en los grupos? Yo prefiero no. Bien. Entonces van a ir a sus salas y después volvemos acá. Así que, ¿cómo cuidas tu humanidad en el coaching? Nos vemos en un ratito. Laura. Bien, estamos de vuelta. Ok. Desafiando todos los temas técnicos, así que todos estamos. Me encantaría escuchar a alguien de cada grupo, así que entre ustedes pueden autodesignar a alguien en relación a qué fueron descubriendo en relación a esa pregunta del cuidado, de cómo cuidas tu humanidad en el coaching. Adelante. Bueno, me agarró tomar la palabra. Yo estuve con Alejandra, que ingresó un rato después, así que estuve solo conmigo. Y después la complementariedad de Alejandra. Y como cuando me quedé conmigo, me dije, y le hice esta aclaración a Alejandra: yo vengo del campo de la medicina, fui médico asistencial durante mucho tiempo, médico pediatra, y en algunas cosas era como que en esto se rozaba, o había una confluencia, ¿no? Cuidarme del otro era una forma de cuidarme a mí, especialmente en una narrativa que me pueda resultar, llamémosle tóxica, o donde depositan en mí algo de lo cual yo no me voy a poder hacer cargo, ¿no? Era una de las cuestiones. Y lo otro es cuidarme de mí mismo. En tanto me apareció la soberbia o la arrogancia en términos de yo esto ya lo sé, y encontraba que una de las maneras de preservarme era a través de estar muy presente y tener esto en cuenta, ¿no? Y Alejandra vino a complementar desde palabras muy especiales, porque me dijo: pero ¿qué es humanidad, no? Entonces lo dejo ahí como un interrogatorio, como un interrogante, y habló de respeto, límites y amorosidad. Y me pareció como que ella le ponía título a lo que yo había esbozado como táctica, ¿no? Así que a mí me hizo mucho sentido. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias, porque efectivamente hay en la carrera de medicina una necesidad de autocuidado casi para sobrevivir. Así que efectivamente, gracias por traer tu experiencia. Muchísimas gracias. Sí, adelante, Daniel. Bueno, a mí me tocó estar junto con Graciela y Natalia, y también una de las cosas que siempre me pasa, por lo menos en esta actividad, es que uno se enriquece muchísimo con la mirada de los demás, ¿no? Yo siempre digo, a mí me tocó en una época coordinar y facilitar el programa para formar coaches en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, yo decía que
por suerte encontré la forma de que me paguen por hacer lo que yo quiero, porque yo pagaría por hacer lo que hago. Porque estaba yo enfrente de 24 personas, algunos de mi edad o mayor, con unas experiencias de vida increíbles y me parecía que yo recibía mucho más de lo que daba. Pero volviendo a la consigna, en esto de cómo cuidamos la humanidad, los tres tuvimos también, desde mi punto de vista, visiones diferentes pero complementarias, ¿no? O sea, y lo que me hizo recordar lo que dijo ahora Janus, de su experiencia previa como médico. Yo tengo una vida anterior como ingeniero, que es un poco más duro que el médico, pero en algún aspecto compartimos esto de tener cuidado de nosotros mismos, en el sentido de que yo lo vi más por el lado de respetar uno de los principios básicos del coaching, que es no juzgar, ¿no? Entonces, no juzgar al coach y no juzgarnos a nosotros, sobre todo impiadosamente, ¿no? Ser tolerante, compasivo, flexible, abierto, para no caer en ese lugar difícil que es la ansiedad o la inseguridad o todas esas cosas. Un poco eso. Gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo? Walter, ¿vas vos? Así no hablo toda la hora. No, Ceci, por favor, te doy la palabra. No, perdona, eso es trampa, Walter. Necesito escuchar tu voz. Dale. Por favor. ¿Cómo estás? Entré tarde, por eso sería la palabra. Además, Que se muestre la cámara, encontré una persona que ya está estudiando supervisión y me parece que me gustó escuchar su opinión. Bueno, hablo yo y después a la Ceci, me parece. Para mí la humanidad en el coaching, bueno, yo hace poco que me recibí, me la da respetar al otro como un otro distinto, con su juicio, su observador, sus espacios, en el hecho de no ponerme por encima de él. Me parece que ahí está la humanidad en el coaching. Eso es lo que me aporta. Walter. Gracias. Ceci, ¿algo por complementar? Que en este respetar al otro como legítimo otro también está el respetarme a mí como un legítimo otro, ¿no? Y en esto de la humanidad y vuelve esto del cuidado y del afinar el instrumento y de todos los recursos que tenemos a mano como coaches y como seres humanos primero y en primer lugar para, digamos, estar conectados con nosotros mismos y así después aparece el otro desde un lugar no donde, y en esto hago eco lo que decía Ale de los límites, Alejandra de los límites, no donde o yo avasallo o me dejo avasallar, sino donde coexistimos y co-creamos, ¿no? Pero cuando yo estoy conectada conmigo puedo lograr esto. Si no, se puede dar muy fácil la otra dinámica, ¿no? Absolutamente. Gracias, Ceci. Sí, por favor, Ignacio. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba con Amalí, justo cuando ella empezaba a desarrollar, nos eyectaron del minigrupo. Yo vengo de una rama, le contaba que yo vengo de una rama totalmente distinta, muy parecida a la de Daniel, yo soy contador. Así que estoy dentro de esas preguntas que al principio nos hacían repetir cuando hacíamos las conversaciones, qué diferencia había con la consultoría. Así que vengo de ese lado, vengo de la consultoría. Así que yo, por lo menos a mí me pasa personalmente que mi humanidad la protejo precisamente dándome cuenta que no tengo las respuestas por primera vez y que las respuestas las tiene el otro, ¿no? Es esto de que el otro pueda descubrir en su propio poder personal las respuestas que necesita. Y es cosa es que de lo humano es un gran alivio, porque digamos, en la otra profesión es como que están todos esperando tu respuesta, tu opinión, tus opciones, y en el coaching no está. Así que me siento de ese lado como mucho más humano, por eso también lo estudié,
y protejo mi humanidad de ese lado también. Es como que la reconozco, como que soy falible, como que no tengo las respuestas. Por ese lado voy. Muchas gracias, Ignacio. En virtud del tiempo voy a avanzar, independientemente de que alguien no haya hablado. Creo que están bien representados en la manera en que cada uno de sus compañeros de tertulia han conversado en relación a cómo cuidamos nuestra humanidad. Pues bien, cuando nosotros estamos en una alianza en la supervisión, se genera un vínculo. Este es un vínculo en el que tiene, yo diría, distintas etapas, ¿sí? De partida, la supervisión no solamente provee los elementos para estas otras funciones, como la función más en lo profesional o la función más en las competencias como coach, sino que provee un soporte emocional que permite al coach lidiar con la intensidad, la profundidad y la complejidad de ser la herramienta principal de su quehacer. Cuando nosotros estamos en esta dinámica, en este vínculo con un cliente, la humanidad del cliente se devela ante nosotros, ¿sí? No necesariamente desde el ámbito cognitivo únicamente, sino también su emocionalidad, su historia, ya lo vieron también en el coaching sistémico. Entonces, ¿cómo puedo lidiar en ese contexto? Y la supervisión, una de sus funciones es proveer ese soporte emocional. Es ahí donde se acerca ligeramente al ámbito terapéutico sin ser terapéutico, ¿sí? Sigue siendo supervisión enfocada en el coaching y es un soporte emocional. Hay distintas formas de mirar estos vínculos. Y quiero poner en este orden, básicamente para poder dejar en ustedes algo para que sigan reflexionando. Hay un primer vínculo que se crea entre el coach y la supervisora, el coach o el supervisor, ¿sí? Ese es el primer vínculo. Necesito primero generar como supervisora un contexto donde el coach se sienta absolutamente pleno, ¿sí? Un contexto en el que además también voy a ser muy explícita de cuál es mi foco como supervisora, ¿sí? Tiene mucho que ver en relación a cómo nosotros generamos acuerdos de coaching. Pero también tiene que ver con el contexto físico. Si no estamos físicamente cerca, ¿cómo genero el contexto en el ámbito de las conversaciones virtuales? Teniendo en cuenta que en vista de el cambio de formato, toda la información emocional que es la gestualidad ya no está. Entonces, el cerebro tiene que trabajar como 3 o 4 veces más para poder comprender exactamente eso. Lo segundo es cobijo, ¿sí? Como dicen los mexicanos, apapache, ¿sí? Cobijo, para que realmente el coach se deje caer en su vulnerabilidad, se deje caer ante lo que puede generarle rabia, incertidumbre, miedo, angustia, alegría, un lugar de cobijo. Lo otro que es fundamental es que como supervisora generamos entornos de autonomía. Esta es una forma de simetría que es distinta a la simetría en el coaching. ¿En qué sentido? En el coaching nosotros, como decía Ignacio, confiamos plenamente que las respuestas están en el cliente. En el vínculo de simetría que tenemos en una relación, en un vínculo supervisora-coach, no solamente confío plenamente en eso, sino que en esa autonomía le doy la autoridad para que pueda en algún momento incluso florecer más allá de las propias capacidades que él mismo o ella misma crea tener. Son autónomos, por lo tanto pueden tomar sus propias decisiones. Y lo otro es que para poder acompañar a alguien y tener un vínculo real, necesito admirar a la cliente o al cliente. Necesito admirar quién es profesionalmente. Y no desde esta admiración distante de ponerlo en un pedestal. No.
Admirar el coraje de haber tomado la decisión de iniciar un camino de acompañamiento a otros. Admirar el estar permanentemente revisándose y constantemente mirando otras facetas de sí mismo. Admirar su propia capacidad de generar nuevos mundos para otros. Es desde ese lugar de admiración. Hay un segundo espacio o un segundo vínculo, que es el vínculo del coach consigo mismo. Y es parte de lo que ustedes estuvieron conversando hoy día, ¿sí? Tiene que ver con, déjame ver que se me corre. Se me corre. Algo me pasa que no logro aprender todavía este mouse nuevo. Ok, entonces, el vínculo del coach consigo mismo tiene estos ingredientes: la amorosidad consigo mismo. ¿Sí? La amorosidad, el ser amable consigo mismo. La flexibilidad en la medida de poder ser riguroso en lo que hace, pero al mismo tiempo también poder revisar, por ejemplo, responderse a la pregunta cada día de ¿para qué estoy hoy día? ¿Para qué estoy preparado hoy día? Si tengo un compromiso que puedo mover porque no me siento bien, porque mi salud no me acompaña, porque me doy cuenta que estoy debatiéndome en montones de escenarios, quizá pueda mover esa sesión de coaching y estoy segura que mi cliente me lo va a agradecer. Esa flexibilidad de poder estar calibrando exactamente para qué estoy hoy día puede facilitar también este autocuidado consigo mismo, en este vínculo consigo mismo. Tener apertura a las cosas nuevas que puedan venir, apertura a no tener todas las respuestas, apertura a aprender de sí mismo y de otros. Y hay otro que yo puse ahí que es la fidelidad. La gran mayoría de nosotros, cuando estudiamos coaching, es nuestra segunda carrera. Y no sé por qué nos despedimos muy rápido de la carrera anterior, en la que tenemos una gran cantidad de elementos, no solamente de quienes hemos sido, sino de elementos y fundamentos teóricos, que aunque ustedes no lo crean, se aplican también a ámbitos del coaching. En muchas sesiones de supervisión, lo que hacemos junto con él o la coach es preguntarnos qué marco teórico, qué pieza teórica que tú sepas nos puede ayudar para abordar esto que tú estás trayendo a la sesión. Y eso lo que genera es más conocimiento y más desarrollo de nuestra profesión. Por lo tanto, la fidelidad no es con la profesión, es con ustedes mismos. Partimos por casa y ser fieles también en saber cuáles son todos sus dones y cuál es la capacidad que pueden tener para crear nuevos mundos para otros. Luego está el vínculo del coach y el cliente. Por lo general, cuando hablamos de supervisión, ponemos esto al centro. Para mí es parte del abanico. No es el centro, es parte de las posibilidades. En el vínculo del coach con el cliente, necesito para cuidar mi humanidad, tener, como les decía, la herramienta bien afinada para poder resonar con mi cliente. Es como cuando tocamos guitarra. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo en sus manos una guitarra. Si yo suelto mucho las cuerdas, no suena nada. Si yo aprieto mucho las cuerdas, las rompo y tampoco va a sonar nada. Entonces, ¿de qué manera yo puedo calibrar con mi cliente para resonar con lo que le pasa? Por otro lado, tener una distancia saludable. ¿Qué significa tener una distancia saludable? Significa no solamente que, como decía uno de ustedes, no recibir aquello que no es para mí, sino mirar eso que no es para mí, pero mirarlo como parte del proceso de coaching. ¿Sí? Y poder incluso ponerle voz y decirle, fíjate, me estás diciendo esto,
¿qué relación tiene esto con la dinámica de lo que estamos mirando? Es traerlo como material de coaching. Una distancia saludable nos permite no, cuando por ejemplo tenemos una relación de contrato con a través de un tercero, por ejemplo, nos contrata una compañía para que le hagamos coaching a sus clientes o a sus colaboradores. Una distancia saludable asegura que haya la misma distancia entre quien me contrata, mi cliente al que le hago coaching y yo. De esa manera establezco un triángulo virtuoso. Ese triángulo permite que todas las partes tengan el mismo cuidado. Si yo me acerco mucho a mi cliente y dejo en distancia a quien me contrató, generalmente lo que puede suceder es que podremos empezar a criticar al contratante, ¿sí? Y dejo de servir al propósito mayor. Si por otro lado, yo dejo ahí al cliente y me acerco demasiado a quien me contrató, dejo de tener honestidad y respeto por mi cliente y puedo establecer un vínculo que no va a generar confianza en mi cliente. Si por otro lado, mi cliente y quien me contrató se juntan demasiado y me dejan a mí distante, yo pierdo efectividad porque no voy a tener la autoridad para trabajar. Entonces, esa es la distancia saludable que también nos va a asegurar tener un vínculo seguro con nuestro cliente. Lo otro es la honestidad en el vínculo con el cliente. Es saber que hay ámbitos que sé, en los que puedo tener experiencia y expertise, y ámbitos en los que no sé. Momentos en los que estoy disponible para tener una sesión y momentos en los que no estoy disponible para tener una sesión. Y finalmente, establecer un lazo de confianza lo suficientemente sólido, sabiendo que la confianza es algo que creamos, que puede ser cultivado, que puede en algunos momentos quebrarse, pero sobre todo que se puede reparar. Entonces, siempre vamos a estar cultivando en el vínculo coach-cliente a través de la confianza y teniendo esta resonancia y distancia saludable. Y aquí voy a tocar un ámbito que por lo general dejamos de lado, que es el vínculo del coach con sus colegas. Les digo por experiencia, en el contexto del ámbito del coaching, que muchos de los dilemas que suceden en el coaching no tienen tanto que ver con los clientes, no tienen tanto que ver con más herramientas, no, tiene que ver con cómo aprendemos nosotros a generar un vínculo sano y saludable entre colegas, teniendo en cuenta que nosotros, dada nuestra profesión, somos colaboración y competencia al mismo tiempo. Necesitamos lidiar con eso y aprender a lidiar de la manera más justa posible, porque eso finalmente es lo que estamos mostrando al mundo en relación a cómo se mueve el coaching profesional. Entonces, ¿qué ingredientes le podemos poner al vínculo entre coach y sus colegas? La colaboración, la discrepancia respetuosa. No tengo por qué adherir a todo de lo que dicen otros o estar de acuerdo con todo. Sin embargo, en la discrepancia respetuosa, todos podemos aprender mucho más y podemos tener posturas distintas en relación a un tema que lo que van a hacer es enriquecer no solamente la dinámica mía con mi cliente, sino la dinámica mía con mi profesión y con mis pares. Otra forma de cuidar el vínculo coach-colegas es el reconocimiento de autoría. ¿Cuántas veces vemos una metodología puesta en una pantalla y sabemos que esa metodología no está escrito quién es el autor? O aparece como que salió de la nada. En la manera en que nosotros reconocemos la autoría, también nos damos derecho a nosotros mismos de empezar a generar contenido y empezar a generar material. Y finalmente, el vínculo sano entre coach y colegas se construye a través de la admiración mutua.
no tiene que ver con yo quiero hacer las cosas como tú haces. No tiene que ver con por qué a mí no me sale como a ti te sale. Tiene que ver con de ti yo aprendo esto. En la manera que tú lo haces, a mí me inspira para que también pueda salir de mí mi mejor versión en relación a esto. Y podemos colaborar en generar un ecosistema de coaching en donde desde la admiración mutua podamos crecer, colaborar y finalmente fundar bases sólidas para una profesión que está creciendo muchísimo en el tiempo. Quiero dejar de compartir. Estamos justo en el tiempo. Sé que tenemos casi que cerrar la grabación. Sin embargo, sí me gustaría, en virtud de que hemos generado un lazo y un vínculo durante estos minutos que hemos estado juntos, si podemos compartir en el vínculo que hemos generado entre todos una palabra, un concepto o un elemento que sea en una palabra que a juicio de ustedes colabore en su capacidad de empezar a explorar la supervisión como un espacio de autocuidado o de cuidado de nuestra propia humanidad en el coaching. En efectos del tiempo, y para que nadie quede fuera, me voy a tomar la libertad de pedirles a cada uno, como en el orden que los veo en la pantalla, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Daniel. Yo diría que la palabra puede ser permitirse responsablemente. Gracias. Janus. Se me ocurrió la palabra gratitud en términos muy abarcativos, ¿no? En cada una de esas esferas y vínculos. Ok, muchas gracias. Alejandra. La verdad me quedo ahí con palabras que me van dando vuelta. Me sigue quedando fuerte la palabra que a mí misma me había surgido, que es la amorosidad, un estado de contacto. Es como un combo de cosas que me viene a la mente, esta cosa de la presencia, de estar yo aquí, en mi lugar, en mi tiempo, acompañando al otro desde su lugar, su tiempo. Gracias. Pero no me surge una palabra, perdón, ahí no seguí la consigna. Está bien. Graciela. A mí me surge, hablando desde la supervisión, el cuidado responsable y comprometido. Gracias. Ignacio. Dos, amorosidad y admiración. Gracias. Cecilia. Me queda resonando esto de admiración mutua, como el contexto para todos los vínculos, ¿no? Gracias. Walter. Acompañamiento. Gracias. Gracias. Carmen. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí. Estuve con problemas en la conexión y me perdí bastante, pero bueno, me queda lo que sería una interacción en una serena ambición. Okay. Gracias. Natalia. Elegiría las palabras coherencia y el hecho de devolverle dignidad al otro también. Dignidad. Gracias. Amalí. Disciplina, gratitud. Gracias. Laura. Hay una que me encanta que es humildad y aprendizaje, esas dos me encantan. Yo me voy también resonando con la admiración mutua.
La admiración mutua para mí ha sido un elemento fundamental para crear vínculos saludables en el contexto del coaching y también desde la supervisión. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de estar junto a ustedes. Muchas Fabiola, gracias, una Fabiola, pregunta, muchas gracias. Una Muchas pregunta, ¿podríamos gracias. compartir los dirección de correo del grupo? ¿Vos decís la dirección de correo de cada uno? Sí, los mails. Sí, yo no tengo problemas. Si quieren ponerlo en el chat en un minutito que ya cerramos. ¿Sí? Bueno, ok, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola, por esto que es hermoso. Me encantó tu presentación. Muchas gracias. Disfruté muchísimo hacerla. Muchísimas gracias. Un beso Buenas para noches todos. a todos. Ajá.